Continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú, y sobre esto último que está siendo muy comentado a nivel nacional de la denuncia que ha hecho el empresario Samir Villaverde con relación a que probablemente, presuntamente, el presidente Castillo haya ejercido todo un complot para hacerse de las elecciones últimas presidenciales. Vamos a dialogar a esta hora con la especialista en comunicación política Sandra Guerra, que está con nosotros ya en el hilo telefónico. Sandra, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos los oyentes de RPP. Ruperto, buen día. A ver, Sandra, ¿qué impresiones te deja, en principio, esto que hoy es altamente comentado y que ha motivado reacciones también de todos los frentes políticos en un contexto difícil, por cierto, también para el país? Bueno, ciertamente, y luego de haber tenido tantos presidentes que han sido desde encarcelados hasta estar en proceso de investigación, yo tomaría con pinzas estas declaraciones de Samir Villaverde, porque si bien es cierto, es una persona que está encarcelada, es un reo con antecedentes. Lo cierto es que no sería la primera vez que un delincuente derroca a un presidente. Hemos visto ya el caso de Maiman, Mamani, Barata, Sepúlveda, el mismo Marcelo Odebrecht. Por ende, Samir Villaverde es uno más, un actor más que aparece en esta coyuntura donde ciertos grupos políticos intentan vacar al presidente Castillo. Indicios hay, ¿no? Entonces nuevamente estamos polarizados, porque aparece Gorriti también en escena hoy día indicando que de pronto hay pruebas, ¿no?, contra Keiko Fujimori. Digamos, polariza, son dos bandos que quieren ocupar o mantenerse en estos grupos de poder. Lo cierto es que nosotros tenemos que verlo desde un punto medio y esperar qué es lo que trae. Anoche el abogado ha declarado con Batters, en este programa de Philip Batters, que ya no son 8 horas, ¿no? O sea, Philip Batters da a entender que son 80 horas y que él da indirectas de que ya habría escuchado y tiene certeza absoluta de que estos audios son explosivos y que existen. Si bien es cierto, es un periodista polémico, controvertido, nosotros no podemos descartar en este punto absolutamente nada. Hay que esperar qué es lo que viene. Hay mucha gente que dice que es imposible que se haya engañado o que solo el Jurado Nacional o la OMP, digamos, estén metidos, porque han habido organismos internacionales, OEA, Transparencia, bueno, en fin, todos los que han venido a ver los sucesos en el Perú. Ya hemos visto también el descargo, ¿no?, que ha hecho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Dice que es imposible que eso haya ocurrido y que además también descarta que haya participado de alguna reunión como la que se deja de notar en esta denuncia que hace Samir Villaverde, donde estarían involucrados justamente los altos funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Eso cómo se puede tomar? Decir que es imposible, realmente no lo es. En este punto en el Perú, después de todo lo que hemos visto y cómo funcionan las estructuras de corrupción, yo creo que nada es imposible. Pero en aquel momento la conducción del gobierno era de justamente quien salió acusado, es decir, el fujimorismo, ¿no? Ahora no ha sido un escenario así. Eso es lo que genera más dudas todavía. Sí, es cierto, pero también es complejo creer que una persona que ya está en prisión y que lo que intenta es más bien salir de la misma con esta carta bajo la manga que son sus supuestos audios o quizá incluso videos, eso no lo tenemos claro aún, se atreva, digamos, a hablar de 8 u 80, lo que fuese, elementos probatorios en calidad de audio, ¿no es cierto?, o en calidad de grabación, porque esto significa, por lo menos, según su propio abogado, 20 a 10 años de prisión, más. Entonces, yo preferiría esperar qué es lo que viene y, digamos, evaluar el peso de la evidencia, que sea contundente, que, digamos, la Fiscalía pueda armar un caso tan concreto, tan fuerte, que no exista estas dudas, porque lo que hemos escuchado con Karelin son muchos dichos de lo que le contó Bruno Pacheco, de lo que vio, de lo que escuchó,
pero de pronto no hay una prueba concreta, ¿no? Acá lo que dicen el abogado en la entrevista es que el presidente sería pues la cabeza de esta estructura criminal, y que no podía articularlo solo. Entonces, de pronto no es que hay un audio del presidente como tal, no, sino que había roles en esta estructura, ¿no? Y según la tesis de la Fiscalía, esto recaía en Silva, y de Silva así como una especie de cascada a otros personajes, donde todo estaba compartimentado y algunos podían hablar con unos y no con otros. Entonces, eso es lo que tiene que tejer la Fiscalía, sí, por porque si la gente de pronto está esperando que vamos a escuchar un audio del presidente, eso no necesariamente va a pasar, claro. Lo cual no quiere decir que no es culpable. Ahora, ¿qué tanto esto perjudica al presidente Pedro Castillo? Porque el tufillo de fraude electoral no lo escuchábamos hace mucho tiempo y ha vuelto a aparecer a la palestra, y en algún momento se sabía quiénes enarbolaban el discurso del fraude electoral y quiénes lo acusaban. Ahora, después de lo que ha dicho la señora Karelin, y tú lo manifiestas, no se ha presentado ninguna prueba, ahora también no se está haciendo lo mismo, presentar pruebas. ¿Esto afecta o beneficia al presidente Pedro Castillo en tanto que parece ser un discurso repetitivo y triado de la derecha o de los grandes grupos de poder por tratar de mostrar una oposición al gobierno de Pedro Castillo? Bueno, hay que recordar lo que ha venido pasando en estos 10 o 11 meses. Son diferentes indicios, pero ninguno ha sido tan contundente como para vacar al presidente. Entonces sí es cierto que esta especie de posverdad también busca crear una sensación de que todos son corruptos y todos pertenecen a la de corrupción. Ayer algunos analistas que, digamos, no dan crédito a Villaverde hablan de esta narrativa de incrementar esta duda sobre que sí hubo fraude. Vimos intensamente el año pasado, recuerden que había gente que creía seriamente en el fraude y luego esto se fue cayendo conforme organismos iban, digamos, anulando esa idea. Ahora, esta posición vuelve a crecer, o la duda razonable, sí, vuelve a emerger con estas declaraciones. ¿Qué tanto perjudica? La respuesta sería, veamos la calidad de la prueba, la contundencia de las evidencias que trae este señor. Porque si realmente es más humo, obviamente beneficiaría al presidente, porque se corroboraría de que es un intento más oscuro, ¿no?, de los que quieren derrocar. Pero si las pruebas, digamos, traen cola, por lo menos para una investigación que puede durar meses y años, el presidente va a seguir en una cuerda floja. Uh-huh. Bueno, pero claro, pero también si no pasa lo contrario, sería bueno escuchar qué piensas de eso, Sandra. ¿Qué pasa si no hay contundencia en las pruebas? ¿Va a salir airoso Castillo? No, definitivamente, por lo menos magullado de esto sale si no hay contundencia en las pruebas. ¿Por qué? Porque la narrativa de la opositor va a seguir indicando de que, si bien la prueba no puede ser contundente, hay indicios para seguir investigando. Definitivamente, si estos audios existen, tienen que traer algún soporte, algún peso. Me parecería absurdo, una locura, que una persona que se dedica a una empresa de vigilancia que tiene mucho más rango, por así llamarlo, que Mamani, presente algo que realmente esté hueco y sea vacío. Entonces, a mí me cuesta mucho creer ello. Pienso que lo que ha declarado ayer desde Ancón 1 tiene que tener un sustento, un soporte. Ahora, esto puede ser absoluto detonante que el presidente no dure ni 24 horas más en el cargo, a dejar dudas razonables para que empiece una investigación. Esto es lo que yo creo que puede pasar, que va a dejar tantas dudas para que la Fiscalía en muchos y largos meses empiece a tejer esto. Pero ese lapso ya es un debilitamiento mayor al presidente. Es decir, no es que mañana vayamos a escuchar audios que no dicen absolutamente nada. Dudo mucho de ello. Como también dudo que sea algo que lo pueda derrocar en 2 horas, ¿no?
Ok. Muy bien, Sandra, te hemos escuchado y vamos a seguir definitivamente todavía de cerca, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora con esas delaciones que se entiende serán entregadas ante la Fiscalía, que ya ha iniciado las coordinaciones para que Samir Villaverde haga lo posible en declarar? Gracias, Sandra, muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Ahí estuvimos conversando con Sandra Guerra, especialista en comunicación política y que está siguiendo muy de cerca también lo que está pasando en el ámbito nacional, Henry. Bueno, ahí se ha dicho claramente, ¿no? Si no hay contundencia, al menos dejará algunos estragos, ¿no? Pero tampoco hay, por lo menos, la expectativa de que esto pueda ser un acabose. Vamos a ver en realidad, como te decía, que vamos a esperar la evidencia, claro, y la contundencia de las evidencias. Esta última declaración, si se diluye, si no tiene contundencia o si no hay pruebas, bueno, vamos a tener también que mirar cómo se presenta ese escenario.